Hola, bienvenida a Mujer que Inspira, un espacio donde celebramos historias de mujeres reales, historias de mujeres que han decidido reinventarse, reconstruirse, historias de cambio, de crecimiento y transformación personal y hasta profesional, historias que han decidido compartir para transmitir su aprendizaje en estos procesos y que a lo mejor tú las necesitas y no lo has descubierto. Bienvenida a Mujer que Inspira. Hoy estoy súper emocionada porque por fin, luego de casi 3 meses intentando grabar esta entrevista, lo hemos logrado. Tenemos con nosotras a Miji Velázquez, creadora del podcast Nuestro Estilo de Vida y autora de una serie de libros, El Arte de Vivir. Miji nos comparte su proceso de vida en construcción, con sus dudas, con sus pausas y con sus aprendizajes. Bienvenida, Miji, agradecida de este espacio de tiempo que nos regalas para compartir tu historia, tu aprendizaje, y estoy segura que será el espejo para otra mujer que haya transitado o esté transitando ese mismo camino. Bienvenida, Miji. Muchas gracias, Xiomara. Pues sí, yo soy Miji Velázquez, soy periodista, autora y creadora del blog y podcast Nuestro Estilo de Vida, y mi trabajo nace desde un deseo muy simple: acompañar a las personas a encontrar un poco de calma y de alegría en medio de ese caos cotidiano. Como bien lo decías, que esta conversación iba a ser sobre el bienestar del alma y el bienestar físico también, ¿no? Y yo siempre digo que no hablo de desde la perfección, porque nadie es perfecto y es imposible. Uno lo busca, uno trata de hacerlo mejor, pero yo hablo desde lo vivido. Todo lo que escribo, todos mis episodios son basados de mi propia experiencia, desde mis días buenos, pero también desde mis días muy malos. Y eso creo que es lo que nos conecta, lo que me conecta con mi audiencia, con mis lectores. Y simple, todos hemos tenido esos momentos en los que la vida se nos desordena y necesitamos resolver y rápido y recomenzar. Y eso es esencial. Sí, volver a comenzar. Eso creo que es una de las cosas más difíciles, reconocer en qué momento, porque nos rompemos, todos pasamos por eso, nos rompemos y sentimos que no valemos, que ya el mundo se nos acaba, que se nos viene encima, pero hay momentos en que como que nos viene como el pellizquito de realidad, no, la vida continúa, tenemos que seguir, ¿no? En esta historia que Exacto. Quiero conversar o que queremos presentar hoy a quienes nos están escuchando, yo quisiera como desordenarlo un poco. Vamos a comenzar una historia en retrospectiva, desde el hoy, y luego reconectar con el pasado que te trajo ese hoy. Por eso te quiero preguntar, ¿qué significa para ti el arte de vivir? El arte de vivir encierra muchas cosas, son muchísimas cosas, desde lo pequeño cuando te levantas hasta el momento en que termina tu día y te acuestas a dormir. Todo es un arte, todo para vivir bien, para vivir contento, para tener relaciones significativas, una vida en paz, una vida plena, necesitas trabajar ese arte de vivir. Y en mi libro, como lo he titulado, El Arte de Vivir, la alegría en los pequeños detalles, es allí. Muchas veces esos pequeños detalles los olvidamos, que olvidamos de detallar el sol, por ejemplo, o de respirar el aire fresco de la mañana. Esos pequeños detalles hacen un cambio. O de simplemente saludar a la persona que nos conseguimos en el pasillo de nuestro lugar de trabajo. Esa pequeña sonrisa que le podemos brindar a una persona quizás le cambie el día. Un día yo estaba en el supermercado con mi gata, bueno, no es mi gata, es la gata de mi hijo mayor, la tenía acá en el pecho, cargada, y ella es un animal de soporte emocional. Entonces yo la llevaba en el supermercado, ella está acostumbrada a que la toquen, y una señora se me acerca y me dice, ¡ay, qué linda la gatita! ¿La puedo tocar? Y yo, claro que sí, tóquela. Y me dijo, esto me ha cambiado el día. Entonces, esos pequeños detalles que uno no sabe, eso es el arte de vivir. Aprender a apreciar lo pequeño, lo cotidiano, no son los grandes éxitos, no son los grandes logros, no son las grandes posesiones, no es el dinero que tengo en la cuenta bancaria. Son los pequeños detalles de día al día, del día a día, que hacen
ese arte de vivir. Ahora, llegar a ese tipo de comprensiones, Mille, a veces cuesta y a veces necesitamos momentos que nos rompen, que nos hacen decir, wow, vale la pena vivir. Y cuando comienzas a buscar razones para vivir, justamente para darle sentido a tu vida, es cuando descubres esos pequeños detalles. No sé si nos puedes compartir algunos de esos momentos que te han roto y que te han permitido ver que la vida es un arte. Bueno, mi historia de cambio, de reconocer ese arte de vivir en lo cotidiano y en los pequeños detalles, comienza cuando emigré. Ese emigrar fue para mí todo una apertura hacia la realidad real, la realidad, ¿no? Y hubo un momento específico que te puedo compartir con todas las personas que están aquí también escuchándonos y viéndonos. Un momento me rompí, como dijiste, llega un momento en que te rompes, te quiebras. Bueno, me rompí cuando vi que mi hijo se estaba yendo solo a la escuela en una mañana nevada con muchísimo frío y tenía que agarrar 2 buses y luego el tren y caminar 3 cuadras para llegar a su escuela. Ese momento dije yo, wow, de verdad que qué diferencia, porque de donde venimos lo llevábamos al colegio, lo buscábamos del colegio, todo lo teníamos, sabíamos dónde estaba, con quién estaba, sus profesores los conocíamos, no conocíamos a nadie, no teníamos trabajo, no teníamos comunidad, no teníamos claridad. Pero en ese momento que yo vi a mi hijo alejarse, ¿no? Y que se montó en el bus con ese chofer que yo no conocía. Decía, Dios mío, allí fue cuando yo dije, bueno, tengo que empezar a ver lo bueno que hay detrás de todo esto y lo positivo y anotar lo pequeño. Entonces empecé a apreciar esa taza de café que me tomaba en la mañana, que antes no podía tomar, la risa de mis hijos cuando llegaban a la casa seguros y yo me sentía segura de verlos a ellos seguros, o la mano de mi esposo cuando me agarraba y me decía todo va a estar bien, el auxilio de mi papá cuando me decía no te preocupes que todo va a estar bien. Esos pequeños detallitos que no resolvían el problema me mantenían respirando y me mantenían así como, ok, todo va a estar bien. Ahí entendí que la alegría no está en esperar que la vida sea perfecta, sino en recoger esos pequeños pedacitos de luz que hay y esos pedacitos de pan que van cayendo, aunque sean muy chiquiticos. Ahí fue cuando yo comencé a notar que había otra cosa y había otra manera de vivir y de ser feliz y de conseguir esa alegría que tanto estaba buscando en medio de ese nuevo lugar y de toda esa nueva experiencia como migrante. Y la importancia, supongo, ¿no? La importancia de identificar lo importante del soporte de la familia, ¿no? En este Correcto. contexto. Me imagino que eso te sembró la idea de iniciar el podcast de nuestro estilo de vida familiar, porque se reinventaron como familia. Correcto. Todos nos reinventamos como familia y también a nivel profesional me tocó reinventarme porque no conseguía trabajo en mi área, como dije al principio, soy periodista, soy locutora y en eso me he desempeñado toda la vida. Entonces llegó ese momento como de lucidez y ¿qué puedo hacer para yo seguir conectada con mi profesión y donde pueda yo ayudar, como mostrar, como decir, mire, si se puede, a pesar de los pesares, se puede. Y entonces vino esta idea de crear el blog primero, nuestro estilo de vida familiar fue el inicio, el primer nombre que tuvo el blog. Y luego, meses después, comenzó el podcast y le quité familiar para hacerlo un poquito más amplio y ya tocar el ámbito profesional, el crecimiento personal y ya ir a la salud y toda esa parte del bienestar general, siempre centrado en lo que es la familia, porque ese es para mí mi núcleo más importante, ¿no? Y luego, a raíz de blog, nació esta serie de libros, El arte de vivir, que ya pues, como has dicho antes, salió publicado el primero, que es La alegría en los pequeños detalles, que no habla nada más
que de lo mismo. Es es un libro inspirado en todo lo que se ha hecho por 7, 8 años ya, porque se comenzó en el Ujú. 2017. Sí, ya vamos para 10 años, increíble. Eh, eh, Contando historias a través del blog y compartiendo conocimiento a través del blog con invitados algunas veces, otras veces, la mayoría de las veces yo sola. Es muy difícil, como sabes, Sí. lograr conectar y coincidir horarios con personas que están en todo el Sí, mundo. totalmente, es un desafío. Yo creo que todas las Total. mujeres, seamos inmigrantes o no, pasamos por procesos similares, ¿no? Los desafíos diferentes tal Ujú, vez, en contextos diferentes, sí. pero con desafíos muy similares, donde nos sentamos a tomarnos esa taza de café, digo yo, y yo traía mi tacita de café hoy acá y se me olvidó, a tomarnos nuestra taza de café y a sentarnos, yo digo a sentarnos con nuestras emociones, ¿no? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué se me está generando este miedo? ¿Por qué siento que estoy como estancada? Y empiezo no solo a reflexionar sobre lo que me está pasando, sino que desde adentro, ¿verdad? De cómo descubro yo desde adentro como persona quién soy ante las situaciones. Porque estar bien y Ujú, estar en un entorno feliz, dentro de lo que nosotros definamos como felicidad, ¿verdad? Pues es un proceso simple. Tengo un buen trabajo, estoy en mi ciudad, con mi familia cerca, pero de repente te sientes en un entorno totalmente diferente, tal vez ya con la familia incompleta, porque unos se han ido, porque nos hemos separado, porque estamos en diferentes partes del mundo y no estábamos acostumbrados a eso. Entonces, pues en esos contextos, si estás en lo que nosotros definimos normalidad, al menos en mi caso, al menos en el tuyo, definimos como normal, cuando salimos de esa zona de confort a nivel emocional, empezamos a descubrirnos por dentro, hasta dónde somos capaces de enfrentar esta situación. Entonces te pregunto, tuviste ese viaje interior de reconocer en ti cualidades como persona que no sabías que tenías? oh, sí, cómo no. Una de esas es que no sabía lo que era capaz de hacer como madre hasta el momento que decidí emigrar, por ejemplo. Eh, Otra cosa que me transformó muchísimo es comprender que la vida no se transforma con grandes cambios, con grandes cosas, sino con las prácticas pequeñas y constantes del día a día. Es muy importante tener ese soporte familiar. Cuando uno se da cuenta y uno reacciona, bueno, hasta aquí llegué y sola no puedo. Necesito esa ayuda. Ahí es cuando uno dice, tengo que ir por otro lado, tengo que agarrar por otro lado. Y un error muy común, yo pienso que es común, es esperar que todo esté perfecto para sentirnos bien. ¿Qué pasa? Creo que mucha gente piensa que todo tiene que estar perfecto para sentirse bien, que no puede haber problemas, que la alegría está o la felicidad está y eso es igual, alegría o felicidad igual a cero problemas y perfección. Eso es mentira. Ese día perfecto nunca llega, porque la alegría cabe en un día, porque la alegría está hecha de micro gestos, de micro situaciones, de micro Así es. detalles. Este, Como digo, el café que nos estamos tomando, disfrutar ese café presencialmente y decir, oye, pero qué rico está la taza de café con mi Hello Kitty aquí. Qué rico está mi taza de café. Y saborear esa taza de café. Muchas veces nos tomamos el café y ni siquiera nos dimos cuenta si tenía azúcar, si no tenía azúcar. Exacto, Y de allí, de esos pequeñitos cositas, es que la vida no es perfecta. totalmente. Y eso me costó muchísimo comprenderlo, con golpes, golpes y golpes, y de ahí es que viene la resiliencia emocional y la resiliencia física, la resiliencia emocional sobre todo, de poder enfrentar las situaciones desde una perspectiva diferente, con aprendizaje, desde la perspectiva de ¿qué me está aprendiendo, enseñando Total. esto? No me gusta. No me gusta lo que me está pasando, pero algo bueno tiene que haber. Por alguna razón me está pasando. Voy a aprender de esto, aunque no me guste, aunque me duela, aunque esté llorando. Y muchas veces nos toca, Xiomara, perder todo, Así es. todo, para entender que somos nada.
y recomenzar. Reconstruirnos. Y ahí es cuando reconstruirnos, exactamente. Y con otra perspectiva, y con ese perder todo nos da otra perspectiva. Totalmente. Que cambia todo. Entonces es descubrirnos a nosotros quiénes somos, ¿no? Y desde el ser, correcto, decidir qué hacer, ¿verdad? Y dentro del qué hacer entra todo esto de reinventarme incluso profesionalmente. Desde mi perspectiva, no sé la tuya, quiero que la compartas, no comenzamos nunca de cero. Lo que acabas de decir es súper importante, todo lo que hemos vivido nos tiene que dejar al menos aprendizaje, y a partir de ese aprendizaje podernos reinventar en un contexto nuevo en el que nos conseguimos. Y el contexto no necesariamente, vuelvo a repetir, tiene que ser que me mudé de país, de ciudad, no. El contexto es que tengo una realidad que quiero cambiar, porque dijiste algo también muy importante, esperamos el día perfecto para ser feliz, esperamos las condiciones perfectas para ser feliz. Las condiciones perfectas no deciden si eres feliz o no. El decidir ser feliz o no es una decisión muy personal, es un tema de actitud ante las situaciones que vivimos o que nos confrontamos. Entonces, eso es lo que nos permite, ese cambio de actitud, ser una persona dispuesta a cambiar y a transformarse y a reinventarse, a reconstruirse a pesar de lo que has vivido, bueno o malo, aprender de todo eso, para decidir un nuevo a hacer. Y ese nuevo hacer, correcto, ya no es la reinvención a partir de las emociones, sino la reinvención a partir de en lo que vas a trabajar, en lo que te vas a desarrollar, ya desde el punto de vista profesional, que no necesariamente es tener un título, sino desarrollarte fuera de casa, haciendo algo que te genere los ingresos para bien ayudar al sostén del hogar, o porque simplemente quieres sentir que eres capaz de hacerlo, ¿no? De generar los ingresos para ti. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas personas que se reinventan a nivel profesional con un nuevo trabajo, a nivel profesional ofreciendo su servicio, o incluso se atreven a emprender, que por allí yo trabajé para un blogger que tenía un blog que se llamaba Emprender Fácil, y yo le decía, emprender no es fácil, pero obviamente él me decía, no, pero por temas de SEO sabemos que emprender no es fácil, emprender es súper difícil, hay que tener mucho valor y estar conscientes de que avanzar en ese emprendimiento o en esa decisión, emprender una nueva profesión, un nuevo trabajo, para el que jamás soñaste que ibas a trabajar en eso. Uh-huh. Esa reinvención, ¿verdad?, viene desde el ser. Pero ¿cuándo tomas tú esa decisión, ¿verdad?, de que ya no puedo estar sentándome solamente agradeciendo? Está muy bien, porque es parte de mi ritual en la mañana. Yo me levanto y agradezco hasta por abrir los ojos. Uh-huh. Esa parte es muy buena porque te ayuda a reconocer que tienes muchas cosas que otros no tienen, ¿no? Y debes agradecer. Pero ¿cuándo pasas tú de esa rutina de agradecer, de superar esa parte emocional del niño que se va a clase en una nevada, porque sabemos cómo son las nevadas de fuerte acá, quienes hemos vivido en el norte? Pero cuando tú dices, bueno, pero yo ahora tengo que reinventarme y volver al campo laboral, en un nuevo sistema, porque estás cambiando de país, en tu caso, inmigraste y ahora es un nuevo sistema hasta laboral. ¿Cuándo decides dar ese paso? Eso, en mi caso particular, no llegó como que tengo que decidir y decidí este día. Fue algo que, pues, la vida misma te dice, tienes que trabajar. Bueno, puedes seguir en este plan, ¿verdad? Tienes que trabajar, y comencé a trabajar en lo que podía, en lo que conseguía, en lo que venía. No fue como llegar ay, no, porque a mí me conoce fulano y me va a presentar con sutano, no, porque no conocía a nadie. Entonces era yo misma con conexiones digitales, no conexiones reales que yo conociera a las personas, como digo, ¿no? Sino LinkedIn aquí y allá, y aplicando un trabajo, aplicando al otro, y entrevistas y esto y lo otro, en trabajos que no eran mi área. No era mi área profesional. Para entrar a mi área profesional me costó muchísimo y finalmente me arrepentí. Porque eso está bueno. Porque
Antes de comenzar en mi área profesional, pues tuve otros trabajos profesionales también, pero no 100% comunicación, ¿verdad? Entonces, cuando dije, bueno, sí, voy a trabajar en mi área profesional, vino COVID. Y entonces nos fuimos a trabajar remoto y me mudé para otra ciudad y seguí trabajando remoto hasta que dije, no, yo quiero estar 100% en mi área profesional. Yo voy a renunciar. Y renuncié y conseguí mi trabajo 100% comunicaciones en una cadena de televisión bien importante aquí a nivel nacional. Entonces fui productora de noticias, de las noticias de la medianoche, de las 7, bueno, mi horario empezaba a las 2 y terminaba a las 12, 2 de la tarde, 12 de medianoche. Era una hora de manejo. Los inviernos aquí son súper fuertes y me tocaba manejar de regreso a la medianoche a mi casa 1 hora con nevadas. Fue muy duro y por eso digo, me arrepentí. Al año esperé tener un año completo allí para renunciar. Renuncié porque es que no podía seguir ni el horario ni las manejadas. Era muy, muy, muy fuerte manejar 1 hora diaria ida, 1 hora diaria venida, y en el invierno fue la peor época, ¿no? Así que decidir comenzar a trabajar no fue que vino de un día a otro, pero sí fue que dije, yo no necesito cambiar mi vida completa para cambiar mi día. Pero si yo cambio mi día, puedo cambiar mi vida. Entonces fue cuando dije, ok, es poquito a poco. Ahí vuelvo a por qué el título del libro, la alegría en los pequeños detalles. O sea, el cambio de uno hacia una perspectiva diferente y más positiva de la vida, no viene de un día para otro, no sé, y yo no puedo decir, y lo digo en mi libro, yo no soy perfecta, y lo dije al principio, yo no soy perfecta ni tengo mi vida resuelta, no la tengo. Yo aprendo absolutamente todos los días de mi vida estoy abierta a aprender y meto la pata, cometo errores garrafales, y los comento también en mi podcast. Yo digo, se quedó frisado un momentito. Digo, sí, por eso paré. Yo digo, en mis episodios de podcast, tengo uno que grabé hace muy poco, se llama Las consecuencias de tus decisiones. Muchas veces las decisiones que tomamos no son las mejores y trae consecuencias muy malas. Otras veces no son, en nuestro momento decimos, esto no es una buena decisión, y resulta que sí termina siendo una excelente decisión porque las consecuencias son excelentes, inesperadas. Pero entonces lo que quiero decir con esto es que muchas veces, o todos los días, tenemos que estar dispuestos a aprender para crecer y para que nuestra vida poco a poco vaya siendo mejor, seamos mejores seres nosotros mismos como personas, porque hay algo muy fácil y básico que lo dice las escrituras: das de lo que tienes. Si tú tienes amargura y tristeza, no vas a dar otra cosa, sino amargura y tristeza y maltrato, y no vas a ser capaz de darle una sonrisa a una persona, ni nada, obviamente. Y no quiere decir esto tampoco, Xiomara, que tú estás alegre y dispuesto todos los días, porque eso es falso también. Yo no puedo decir que, ay, no, María Virginia, ahora es, o Miji Velázquez, ahora es perfecta y nunca está triste y nunca llora. No. Vuelvo y digo, todos los días. Si yo cambio mi día, va a cambiar poco a poco mi vida solita. Porque la alegría no es un destino, eso es otra cosa, es un trabajo práctico diario. Excelente. Entonces, ahí es donde está, yo creo que ahí es donde está la cosa. Ese es uno de los mensajes que estás dejando. Ahora, si pensamos en esa mujer que nos está oyendo, que dice, uy, yo soy una Miji Velázquez, yo vengo de otro país fuera de Estados Unidos, llegué a Estados Unidos, es otro idioma, es otro sistema de vida familiar, porque hasta el entorno familiar cambia, de amigos, laboral. Sí. ¿Qué le dirías tú a esa mujer que nos está escuchando y que se parece a ti, para que
salga del miedo si aún no lo ha hecho, para que pueda enfrentar la situación que está viviendo si aún no lo ha hecho, y si ya lo hizo, incluso mostrarle cuál sería, digamos, aunque no queremos dar una receta, lo que queremos es, más bien es compartir que sí se puede reinventarse en este país, no solo desde el punto de vista personal, emocional, pero también profesional. Entonces, ¿cuál sería ese gran consejo resumido, no tan largo, bien resumido, de qué debe hacer? Desde el ser para hacer en un país nuevo, con una cultura diferente y hasta un idioma diferente. Parar un segundo, respirar y decidir poco a poco. Una cosita hoy, otra cosita mañana. Dar gracias por lo poquito que has logrado. Dar gracias. Ser agradecido no solamente es una cosa que nace del ser agradecido por ser una persona con ese sentimiento de agradecer profundamente, sino que científicamente está comprobado que las personas agradecidas, la neurociencia ha estudiado que las personas agradecidas viven mejor, tienen más apertura hacia las cosas nuevas, hacia las situaciones difíciles, saben resolver más fácil problemas, saben, la toma de decisiones es más acertada. Entonces, ese momento de ese respirar un poco, respirar, parar, meditar y ver lo que tengo, ver lo que no tengo, aceptar lo que no tengo y decir, bueno, esto es con lo que cuento y es momento de pararme y hacer como los perritos cuando se paran. Sacudir. Sacudirse y levantarse, y esta parte también es algo de la neuroplastia y la neurociencia y la psicología positiva y la ciencia del bienestar, es el patrón mental cambiarlo, y eso es neuroplastia. El cerebro, gracias a Dios, tiene esa habilidad de moldearse como una plastilina, es flexible. Entonces, moldear nuestros pensamientos es fácil porque el cerebro no identifica muy bien, no está entrenado para identificar muy bien lo malo, lo bueno. Por eso es que nos llenamos de cortisol y de estrés y el estrés y nos enfermamos, porque el cerebro todo nuestro estrés lo identifica como ataques y así reacciona. Entonces nos enfermamos. ¿A qué me refiero yo para ir cortito? Empezar a cambiar el patrón de pensamiento de no puedo por sí puedo. No tengo las herramientas, sí las tengo. No voy a aprender inglés, sí voy a aprender inglés. Tengo que entrenar a mi cerebro, y esto, vuelvo y digo, esto no es palabras bonitas, esto no es fe, aunque la fe habla de la certeza de lo que no tengo y de lo que no se ve, eso es fe, pero yo no estoy hablando de fe, estoy hablando de ciencia. La ciencia ha estudiado este fenómeno. Yo puedo entrenar a mi cerebro a que crea lo que yo le digo. Yo le digo a mi cerebro, y por eso es que los atletas que visualizan que ganan, que van a ganar, son los que realmente más ganan. Cuando vamos a una entrevista laboral, la visualización y las posturas frente al espejo de poder. Yo puedo, me paro frente al espejo y pongo el pecho afuera y la espalda erguida y la barbilla, exacto, y yo puedo. Y la mente está viendo esa imagen, la mente está entendiendo, ok, sí puede. Y quizás sea difícil al principio, pero después va a ser algo muy fácil en ti y va a comenzar la mente misma a identificar, ¡epa! ¿Qué te pasa? Sí puedes, tú tienes el control, tú sí puedes, tú puedes hacer esto, tú vas a hablar, tú vas a entrenar, sí vas a caminar, es entrenar a esa mente a que haga lo que tienes que hacer. Además, cuando estás bajo presión, muchas personas, no todo el mundo, reacciona. Muchas veces hace falta estar en estrés y estar presionado ante una necesidad. La necesidad de trabajo
te hace lavar sanitarios. ¿Necesitas dinero? Haces lo que tienes que hacer porque tienes que alimentar a tu familia. Entonces tú a lo mejor pensaste antes de emigrar en tu país, yo no voy a lavar sanitarios. Y cuando estás aquí es otra realidad. Oye, me tocó lavar sanitarios y yo pensaba, yo decía, oh no, yo no puedo hacer eso. Ahí está, si pudiste. ¿Qué te pasó? ¿Te pasó algo? Nada. No te pasó nada. Entonces es entrenar ese cerebro, entender y entender muy sobre todo que es poco a poco. Que esto no es un proceso, vuelvo y digo, yo estoy en ese proceso y sigo y seguiré quién sabe hasta cuándo en este proceso, hasta que me muera. Hasta el último día. Definitivamente hasta el último día seguiré en este proceso de cambio, de aprendizaje, y algunas veces se me olvidará y algunas veces me molestaré, me pondré brava y diré 4 cosas, otras veces lloraré y me arrepentiré, pero está el levantarse, no es cuántas veces yo me caigo, sino cuántas veces yo me levanto y sigo adelante y logro lo que yo quiero. Entrena tu mente a creer lo que tú quieres lograr. No, así es, totalmente de acuerdo. Gracias, Migi, por toda esta conversación inspiradora. Creo que muchas lecciones, estás dejando muchas lecciones acá entre líneas, que quien no haya ingresado tarde a ver el video puede irse al inicio y verlo completo, porque son historias reales. Aquí no estamos leyéndonos un libro, aquí no estamos trayendo teorías académicas, aquí estamos trayendo historias de vida y que hemos hecho cada una de nosotras para enfrentar este tipo de situaciones. Ahora, pensando en esa persona que nos está viendo, en esa mujer que nos está viendo y que se identificó con Migi Velázquez, ¿qué pregunta le harías en este momento como para dejarla reflexionando sobre sí misma y que pueda decidir comenzar por allí, por sentarse a tomarse esa taza de café y agradecer? ¿Qué quieres lograr hoy para que tu día de hoy sea mejor en búsqueda de cambiar tu vida? ¿Qué es ese pequeño detalle que tú quieres cambiar hoy o que tú quieres dejar hoy o darle a otra persona para que ese pequeño detalle cambie tu vida? Excelente, servir para cambiar. Servir para ayudarte, porque creo que es una de las leyes. En los comentarios, quien esté viendo este video y quiera compartir, comenta, respóndele a Migi lo que acaba de preguntar para aportarle a otra, porque nada más colocando ese comentario allí está dándole ideas a alguien que no se atreve a comentar, pero que sí se atreve a leer. Y por último, Migi, antes de irnos, no sabemos quién va a ser nuestro invitado para el próximo episodio, nuestra invitada, porque vamos a tratar de enfocarnos más en mujeres. ¿Qué pregunta le harías? ¿No sabes quién es? ¿Tienes alguna práctica diaria para que tu día a día en tu familia sea más placentero, más alegre, más tranquilo, más en paz? Si tienes, dime cuáles son esas tres prácticas que hagas. Vamos a descubrirlo. Esa pregunta me comprometo a tomar nota y hacérsela a la próxima invitada, sabiendo ella que se la hizo a alguien que no sabía que iba a ser ella. A lo mejor, les comparto a todos, a lo mejor estaremos llevando este podcast Migi y yo, algunas veces las dos, algunas veces estaremos una o la otra, depende de los momentos para darle continuidad al podcast. Y nada, dejen en los comentarios las respuestas a esta pregunta, y si ustedes también quieren hacerle una pregunta a la próxima invitada, también están abiertos los comentarios para eso. Gracias, Migi, por estar con nosotros. Gracias, mujer que nos está viendo y que nos está acompañando. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. No, gracias, a ti.